Les agradezco su tiempo de compartir el almuerzo conmigo y con mis compañeros de mesa, miembros de estas unidades, cruzar ideas, las experiencias que se tuvieron, las circunstancias que se viven en Arauca desde el punto de vista de la persona, los desafíos que indudablemente tenemos todos, desde la visión militar hasta la visión política del departamento de Arauca, hace décadas, escenario de la violencia en Colombia. Hoy, lamentablemente, apareció Sofía Delgado, de Candelaria Valle. Su familia era activista de mi campaña electoral, muy afines a mí, y la encontraron siendo una niña de 12 años, desmembrada, en bolsas. Encontraron su cuerpo violada. Al parecer, ya la justicia dirá, el vecino fue el que hizo el improperio. Sea el vecino o no sea el vecino, lo que muestra es un proceso de degradación de la sociedad colombiana en general. Los miembros de la sociedad colombiana obviamente no llegan a esos extremos, pero los que sí llegan son apenas una expresión terrible, bárbara, de lo que acontece en la mente de cada colombiano, incluido quien habla. Porque a esas circunstancias no se llega porque sí. De pronto un hombre malo, de pronto una enfermedad que cayó sobre el cerebro o sobre el corazón y lo lleva a un extremo de ese tipo de barbarie, sino que es el conjunto de la violencia en Colombia de todos los días, que así no se viva directamente por el televidente cuando ve las noticias por televisión, o el oyente de la radio, o el que está por aquí muy cerca y oye unas explosiones. Esa violencia de todos los días en Colombia que, por más que no queramos, tenemos que sentir. La muerte de jóvenes todos los días, independientemente del uniforme, va ocasionando en la mente de millones de colombianos que no son militares, que son mujeres, hombres, jóvenes o viejos, un deterioro mental, una especie de insensibilidad ante la muerte, ante el dolor, ante la madre que llora, ante el joven muerto en un ataúd cuando tenía toda su vida por delante. Y esa insensibilidad ante el dolor, que nos parece normal la muerte, le llaman los psicólogos la normalización de la muerte, que uno al principio puede ver el primer muerto y se asusta y tiembla, pero después se vuelve costumbre enterrar al amigo, una y otra vez enterrar al amigo, al compañero. Eso va llevando a una insensibilidad que si nos gana el corazón, lo perdemos, definitivamente. Así decía José Estacio Rivera en quizá la primera novela colombiana que se pueda llamar así, una primera novela sobre la esclavitud de los indígenas en las tierras de la Amazonía, del Bichada, cuando los obligaban como esclavos a sembrar y a cuidar las matas, los árboles de caucho, porque en ese momento era el gran producto, boom, internacional. Y decía en el inicio de su libro, antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Yo creo que esa frase no era solamente para Arturo Cova, que es como se llama el protagonista de la novela, sino que es para todo colombiano, e incluso colombiana.
que casi todos los días nos ponen a prueba si nuestro corazón se lo gana la violencia. Y nos lo jugamos todos los días al azar. Y los hombres de Colombia nos la hemos jugado todos los días al azar, si vivo o muero, o si mi corazón se lo gana la violencia. Esa degradación de la sociedad colombiana tiene que detenerse, porque si no vamos a perder nuestro país, la patria. Si se lee la historia de Colombia, por ahí hay libros, las clases de historia las prohibió en los colegios un presidente de este país, y los colombianos no volvimos a leer la historia de nuestro propio país, nuestro pasado, y hay que hacer un esfuerzo para lograr volver a aprender cada lugar, qué significa, cada hecho en el pasado de nuestros ancestros, porque ahí está nuestra raíz. Y si un árbol pierde la raíz, como todos sabemos, se cae, no vive. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta nuestra raíz, estar enraizados para poder vivir, crecer y ser frondosos, vitales, árboles hermosos, llegando al firmamento, así no se muevan. Nuestra sociedad, por tanto, está perdiendo su raíz. Cuando leemos esa historia de Colombia, sabemos que nos hemos matado entre nosotros casi desde nuestro inicio. Sabemos de la historia de Arauca que casi que es lo mismo, con nombres diferentes, antaño liberales y conservadores, hoy o hace unas décadas insurgentes y fuerzas del Estado, y ahora casi que, lo saben ustedes bien, fuerzas que se construyen es a partir de la codicia, de los negocios, pero son tan jugosos los negocios que hay gente que se hace matar por ellos o por un sueldo y cambian la patria por la codicia. Eso puede pasar incluso aquí. La corrupción dentro del Estado no es más sino la derrota por medio de la cual la codicia se ha ganado el Estado, es decir, el corazón se lo ha ganado la violencia antes de conocer mujer alguna. Cuando conocemos la primera mujer, nos vaya bien, nos vaya mal, ese siempre es un juego que no tiene ganador predeterminado, algo ganamos. Y es que cuando el corazón se enamora primero antes que matar, se salva para siempre, porque el amor protege. Decía un amigo mío hace tiempos, la cadena de los afectos nos protege. A veces estas cadenitas que todos usamos como protección, porque nos lo ha dado la mamá, la mujer que ama, etcétera, la hija, esas medallitas, independientemente de las formas y las figuras, lo que expresan es una cadena de protección que genera el amor de quien nos la ha regalado. A veces todos los afectos encadenados, todas las mujeres que uno quiere, madres, hijas, mujeres, todo lo que significa afecto es un brindaje. Y es como el mejor brindaje que se haya hecho, no lo hace la tecnología, lo hace la vida. El que no haya caído un cilindro en donde los muchachos podían estar durmiendo por unos metros, por unos minutos, que hubiera generado aquí el que muchos de ustedes quizás no me estuvieran oyendo en este momento, y las cifras hubieran sido terribles y más dramáticas. Pues es un tema que tiene que ver no con la mala puntería o la mala inteligencia, sino con la cadena de los afectos que produjo un blindaje, porque muchos de ustedes, la mayoría, antes de jugarse el corazón al azar, se lo han dado a una mujer. Así ella no haya respondido, no importa, ya responderá, ella u otra.
porque estamos aquí para ser procreadores de la vida, para protegerla, para defenderla. No defendemos la muerte, defendemos la vida. Y como en Colombia, que es la potencia mundial de la vida, he dicho, y ahora en unos días inauguramos quizás el primer evento internacional, también bajo amenaza. Nerviosos estamos todos, para que no pase nada malo, porque es el evento más grande que ha hecho Colombia ante el mundo. Y hay quienes quisieran que esa fuese una vitrina de la violencia y la muerte, y hay quienes queremos que sea la vitrina de lo más hermoso que hay en Colombia, su cultura, su diversidad natural, que cuando ustedes caminen por otros países sabrán que tan hermosa es Colombia. Cuando uno camina por el mundo, al final queda la sensación de que Colombia es uno de los países más hermosos de la tierra. Y esa hermosura tiene que ver con la cantidad de vegetación que ustedes ven aquí, de diferentes especies, colores, de todos los verdes. Eso no se ve en el mundo. Eso es producto del agua, de las montañas, del lugar en que estamos en el planeta. Los indígenas de la Sierra Nevada dicen, estamos en el corazón del mundo. Y si uno mira bien, los indígenas no están equivocados. Estamos en el corazón del mundo. Yo soy el presidente del corazón del mundo. Y ustedes son las fuerzas militares que defienden el corazón del mundo. Y el corazón del mundo no puede ser más que un enorme estallido, una gran pulsación, el centro de la vida planetaria. Y por eso el acto de la COP16 de la biodiversidad tiene tanta importancia mundial. Solo la delegación china llega con 300 funcionarios, ese país solo, y llegan 190 delegaciones de países de todo el planeta. Nos mostramos entonces ante el mundo con nuestra mejor cara, la cara de la belleza, de la hermosura, de la diversidad, no solo natural, sino cultural de los seres humanos que somos nosotros, porque tenemos la sangre de todo el mundo en nuestras venas, por nuestra propia historia. Algunos propiamente indígenas que fueron transformados en siervos a la fuerza, otros propiamente afros que fueron esclavizados a la fuerza, otros medio árabes, los que llegaron a la costa caribe como marineros de los barcos de los españoles, que quedaron en las costumbres y que también fueron resistentes porque era un pueblo derrotado en la España imperial de aquella época. Y otros, todas las razas combinadas. No hay razas en el mundo, hay etnias, culturas y colores de piel diferentes. Y todas las culturas de ese mundo están en nuestras venas, en nuestra diversidad, y por tanto, también lo sabrán ustedes, podemos entender casi todos los pueblos que habitan en la tierra. Podemos bailar con muchos de ellos sin haber vivido allí. Podemos saber de sus pasiones, de sus maneras de ser. Y esa es una inmensa riqueza de Colombia. Por eso somos el corazón del mundo. Pero para poder ser esa potencia mundial de la vida, para poder cumplir nuestro destino como nación, de ser puente del planeta, tanto en la vida natural como en la vida cultural y espiritual de la humanidad, tenemos que dejarnos de matar entre sí, porque contrario a la vida, al potencial de la vida, nos degrada como sociedad, nos hunde en un sifón, como demuestra las personas que mataron a Sofía Delgado, allá cerca de Candelaria, en el Valle del Cauca, 12 añitos, qué mal estaba haciendo. Y eso no puede ser más en Colombia.
como aquí, en donde estamos, porque personas que se llaman del ELN decidieron que hay que demorar la paz, que mejor esperar al otro gobierno, como lo han hecho antes, siempre con malos resultados, porque cada vez son más débiles, cada vez dejan de ser la fuerza impulsora de un cambio, de una política, como alguna vez lo soñó el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en combate, cuyo cuerpo no se ha podido recuperar. Yo tengo su sotana comprobada científicamente por medicina legal, que es la que él portaba, en mi oficina, esperando un momento allí guardada de la paz del ELN. Alguna vez les dije, hay dos opciones: o el camino de Pablo Escobar o el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo, el que hablaba del amor eficaz, el amor a los pobres, el amor a los humildes, el amor a los que más sufren, para que dejen de sufrir, para que Colombia permita en su inmensa riqueza que todas las familias colombianas puedan prosperar en relativa igualdad, que el hijo de cualquier campesino pueda ir a una universidad y no se le prohíba, que cualquier muchacha antes de entrar a un bar de prostíbulos, porque no tiene con qué alimentar al hijo o comer, o porque tanto ha sufrido de niña y de joven, que no le queda otra alternativa en una sociedad machista, que pueda tener las alternativas, las posibilidades, que en vez del prostíbulo sea la universidad para ser científica o artista. Esa posibilidad en Colombia existe, porque tenemos la riqueza para que sea así, solo que han excluido a los jóvenes, a sus mayorías, por su color de piel, por de dónde es, porque es indígena, porque es afro, porque es pobre. Entonces no tiene las oportunidades que otras personas sí tienen en este país, y se va creando la desigualdad, y la desigualdad siempre trae la violencia. Las madres que están en manifestación por allí, manipuladas o no, tienen una razón en el fondo, y es que su departamento de Arauca no debería ser tierra de violencias, y los jóvenes en Arauca no tendrían por qué matarse entre sí. En eso tienen toda la razón, pero quienes dispararon los cilindros sabían que podían hacer la paz con este gobierno, que les ha tendido la mano, no los ha engañado, como dicen ellos. Está dispuesto a transformar Arauca hasta donde podamos, como se lo hemos prometido a los campesinos del Plateado, después de sacar las disidencias, o como se llamen, el Estado Mayor de esa población que tenían controlada por años y que habían convertido en una especie de bolsa internacional de la cocaína, a donde llegaban delegados de todos los carteles mexicanos, europeos, asiáticos, a negociar con nuestros campesinos, que tienen que sembrar esa hoja porque no tienen nada más, y de esos que sobreviven, y sobreviven sus hijos, y prefieren que sus hijos cosechen antes que ir a la escuela. Y cuando en una sociedad sucede que los mismos padres sacan a sus hijos de la escuela, pues no se puede esperar nada más que la destrucción nacional, o hechos como los de Sofía Delgado. Los que dispararon los cilindros se dejaron ganar el corazón por la codicia. Quizá no exactamente el joven, porque seguramente que lo era, que estaba allí en la volqueta, o los que estaban allí, sino sus jefes, porque sus jefes aquí surgieron, quizás son de aquí, tras la propuesta del amor eficaz del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Aquí hubo un sacerdote con las armas en la mano,
de origen español, recuerdan ustedes, que murió de viejo en la guerrilla, pensando cambiar el país. De las ideas de ese sacerdote no queda nada en el corazón de quienes dirigen el ELN hoy en Arauca, porque en el corazón de esos sacerdotes armados quizás estaba el amor eficaz, el amor al pobre. Pobres son los soldados del Ejército de Colombia desde el punto de vista económico. Cuando se tira el cilindro, no se está pensando en esos jóvenes, sino en matarlos. ¿Matarlos para qué? Para decirle a los jefes, mire, estamos presionando al gobierno y el ELN no hace la paz. Y cuando no se hace la paz, quien pierde es Colombia. Cuando los jóvenes se mueren entre sí, cualquiera que sea el uniforme, quien va perdiendo es Colombia. No hay ganador allí, solo hay perdedores. Cada joven enterrado es una derrota del pueblo colombiano. Cada joven enterrado es una derrota de la patria, porque estamos cortando los árboles que podrían ser frondosos y muy frondosos, generadores de vida, cuidadores y protectores de la vida. Cuando se protege una patria, se protege la vida de su pueblo, la vida de sus jóvenes, la vida de sus mujeres, que no deben perder la dignidad por nada. Con toda la libertad que puedan tener, es su dignidad la que es la dignidad de la patria. Cuando nuestras jóvenes se van de este país a las cadenas de prostitución, tuve que rescatar 6 en México ahora que estuve. Quizás no, si no hubiera coincidencialmente llegado, estarían por ahí muertas, las cuelgan en los puertos o en los puertos de Amberes o de Holanda, vendiendo su cuerpo, vendiendo algo tan sagrado, porque el cuerpo no se reemplaza. El cuerpo de uno es el templo del espíritu de uno y no se puede vender por ninguna necesidad. Y cuando nuestras mujeres van por ese camino, no son ellas las que pierden la dignidad, somos nosotros, los hombres de Colombia, que no hemos podido construir un país donde ellas puedan estar. Pues entonces, tareas por delante tenemos. Y una prioritaria, en mi opinión, puedo equivocarme, no soy ingenuo, porque de esto he aprendido en la vida. Yo también anduve comiendo en gacha, decíamos nosotros, y caminando por los páramos y viendo las flores pequeñas del páramo y el peligro de morir del frío si se dormía uno por ahí. Y entiendo lo que es la vida militar, la posibilidad de dar la vida por algo que valga la pena, no por nada que no valga la pena, porque para eso vale la pena arriesgar la vida, por algo supremo, un país mejor, una patria real, un lugar donde todas y todas puedan ser libres, espíritus libres. Colombia no nació para esclavitudes, nació para la libertad, así nos creamos. Por aquí pasó Bolívar diciendo esto mismo y levantando la bandera que en aquel entonces se consideraba la bandera de la libertad y que aún hoy mantenemos, porque seguimos siendo oficiales de Bolívar, y morir por ese propósito que aún no se ha construido en Colombia, que a veces olvidamos, es un propósito por el cual vale la pena morir, pero ojalá valga más la pena vivir en dignidad. La codicia destruyó estos establecimientos y deben ser recuperados. Las piedras siempre son recuperables. Es lo primero que se recupera. Lo irrecuperable es la vida de los jóvenes. 3 jóvenes, 2 gatos. Aunque suene un poco en boca de un presidente como así, 2 gatos, pues es vida. Vida diferente a nosotros.
pero es vida que también tenemos que proteger y que no tiene que perecer en nuestras manos. 3 jóvenes cuyos hijos podrían ser quizás premios Nobel de física, vaya a saberse, y ya no estarán, cuyos hijos podrían quizás ser fundamentales para la construcción de Colombia, porque todo ser humano es fundamental y necesario, imprescindible, no desechable para la historia y la construcción de este país, porque cada vida humana es invaluable e irrepetible y por tanto preciosa, es una joya en el universo. La joya somos nosotros y por tanto cuidar esa joya es fundamental. A esos jóvenes nuestras gracias, que no se olviden que la cadena de sus afectos rota por la codicia de otros puede hacerlos vivir en la sangre de sus descendientes y nunca ser olvidados, porque ofrecieron en el ímpetu de su juventud su vida para tener un mejor país. No los podremos traer de nuevo y el propósito que debemos tener es que no mueran más jóvenes en Colombia. Y repetir y repetir de esta frase, la paz, siempre perdida, siempre inalcanzable, sea alcanzable. Y ustedes se preparen para el combate, porque no podemos ser ingenuos, al máximo, porque como lo han visto aquí, cada segundo puede ser determinante si uno reacciona a tiempo, si la mente no se deja confundir y a tiempo se tira al suelo o sale o reacciona. Tiempo que no todos logramos tener. No tenemos todos la misma rapidez cerebral y para eso hay que entrenarse, para eso hay que prepararse y ustedes lo hacen y por eso no se puede bajar la guardia nunca, porque en cualquier segundo podemos morir. En cualquier demora de nuestro cerebro, un paso mal dado, una equivocación, un error sin darse cuenta, nos puede acabar con nuestra propia existencia o la del compañero o la de la compañera. Por tanto, hablar de paz no es bajar la guardia. A veces para alcanzar la paz es cuando más hay que combatir. Porque en la ciencia político-militar, porque los dos conceptos van de la mano, bien decía alguien aquí, si no hay trabajo social en Arauca no se gana. Si nosotros no somos vitales para el desarrollo de Arauca y de su pueblo, no ganamos. El pueblo está al otro lado o no hará nada. Se quedará encerrado y nos verá como extraños, como innecesarios, como gente que se tiene que ir y ahí perdemos. Y no es el entrenamiento militar el que nos va a garantizar cómo el pueblo está a nuestro lado. Es una voluntad política de ser los protectores del pueblo en realidad, de defender sus derechos, sus ilusiones, sus ganas de vivir mejor, y de alguna manera ustedes y nosotros tenemos que construir ese mejor futuro, porque en la medida que el pueblo vea que aquí está el ejército de Bolívar, de su bandera, de sus ganas de libertad y de igualdad, en la medida en que crean que aquí está el ejército del pueblo, seremos invencibles. El ejército del pueblo no pierde, puede ganar. Y los enemigos del pueblo y del ejército del pueblo, ganados por la codicia, que no se atreven por cobardía a hacer la paz y construir una sociedad sin matar al otro, perderán. La ley de la victoria es ganar el pueblo. Y ganar el pueblo no es con discursillos.
no es con cosas de mentiras por ahí, de maquillajes, es llegando al centro de sus problemas, buscando solucionarlos. Y no está en manos solo del ejército, obviamente, no depende de él, depende de la unidad del Estado para lograrlo. Y lo que menos hemos tenido en Colombia es unidad. Y esa unidad es la que hay que construir, es la que un presidente debe simbolizar, pero no una unidad para mantener las cosas como están, porque son injustas. Somos el segundo país más desigual del mundo, sino para cambiar las cosas, para que aquí cada colombiano y colombiana puedan tener un lugar, un espacio, una vida por vivir y con ganas de vivirla y felicidad de estar vivos y de existir. A esos muchachos que murieron, mis gracias. Y a ustedes, mis gracias por no dejarse matar, por reaccionar rápido y de aprender sobre los hechos para no cometer más ese tipo de errores y que ustedes puedan ver en su existencia un mejor país cuando nosotros ya no estemos aquí, puedan vivir un mejor país y no un peor país como a mí me ha tocado ver en el desarrollo de mi juventud y mi propia existencia. Gracias, muy amables por haberme escuchado y gracias por su tiempo, por haberme acompañado. Gracias.